eh, Sí, esta oración es muy linda, ¿verdad? ahí, Y eh, los grupos de autoayuda usan más o menos como piedra angular de una filosofía de vida, ¿verdad? así mismo. Y a lo mejor la oración es muy corta, pero engloba todo un estilo de vida, ¿verdad? Y lo que más o menos explica ahí es que en cada situación de la vida, ¿verdad? Eh, Tratar de tener la serenidad para identificar en cada situación qué es lo que te corresponde a vos y qué es lo que le corresponde a tu entorno, ¿verdad? Qué es lo que vos podés cambiar, lo que te corresponde a vos, ¿verdad? Exacto. Generalmente, y como el proceso de cambio es tan doloroso para cualquier ser humano, ¿verdad? Para estas personas es un cambio radical. Son personas que tienen que cambiar 100% prácticamente el estilo de vida, ¿verdad? Totalmente. Entonces, Así mismo. ellos lo que hacen es encomendarse a un poder superior para poder lograr ese cambio. Claro, Y el cambio pide serenidad, ¿verdad? Para identificar, porque cuando uno logra cambiar lo que le corresponde, puede experimentar la diferencia. Y al final del día puede llegar a experimentar también la serenidad. Y cuando puede soltar lo que no puede cambiar, cuando puede abandonar, por ejemplo, una persona que se vivió discutiendo toda la vida con su esposa y de repente decide, guiado por un programa, porque esto conlleva también trabajar un programa, puede lograr experimentar el cambio en una acción concreta, por ejemplo, dejar de discutir y tratar de pacificar y darse el tiempo, acostarse a dormir y mañana plantearse de una forma diferente y pacífica una conversación. Ahí la persona trata de cambiar lo que puede cambiar y suelta lo que no puede, deja de discutir, entonces puede experimentar un cambio que le da serenidad, ¿ya? Pero dice ahí, dame el valor, dice, porque una persona necesita mucho valor totalmente. para animarse a pisar ese terreno desconocido, de hacer algo que generalmente, socialmente, a lo mejor él aprendió que eso es ganar, ¿verdad? Ganar una discusión, tener la razón, ¿verdad? Y al intentar ese pequeño cambio le genera una experiencia que puede utilizarlo después en otros aspectos de su vida y ir buscando así el crecimiento, ¿verdad? Totalmente. Así mismo. Acuérdense que cuando uno inicia un proceso de cambio, podemos sentirnos incómodos, sentirnos mal, sentirnos angustiados, sentirnos desesperados, sentir que estamos fuera de lo que realmente somos nosotros mismos, porque eso justamente es el cambio. Desestabilizar, o sea, salir de lo que estamos a entrar a algo nuevo o diferente para nosotros. Y toda salida de nuestra zona de comodidad o de confort genera molestias o incomodidades, ¿sí? Por eso es que decimos que las emociones y los sentimientos llevan consigo, traen consigo, mejor dicho, una manifestación también corpórea, física, de lo que es justamente esa emoción. Yo me puedo sentir, inclusive puedo llorar, puedo sudar, puedo tener palpitaciones de mayor ritmo, ¿verdad? Palpitaciones más aceleradas del ritmo cardíaco, puedo tener tensión muscular diferente, inclusive el estrés que puede generar es tanto cuando uno hace un proceso de cambio que puede aparecer, por ejemplo, ronchas, granos, esos son también síntomas de estrés muchas veces, ¿sí? Por eso es que decimos que el cambio cuando uno va a realizar no es fácil. O sea, uno tiene que estar deseoso de hacer ese cambio. Ahora, si yo digo luego, no, no voy a poder hacer, no, mejor no hago nomás. Eso es otra cosa, ¿sí? Y así como dijiste, Manu, a mí también me gusta muchísimo esto, porque no es solamente que se pueda aplicar al área de las adicciones, si bien fue creada por ese grupo, por Alcohólicos Anónimos, y después pasó a Narcóticos Anónimos, es algo que podemos utilizar en nuestro día a día, ¿sí? Porque tiene que ser, es como un pilar también, como les dije, independientemente de las creencias que ustedes tengan. No importa si son católicos, evangélicos, budistas, wiccas, no sé, no importa.
la filosofía de esta oración tiene que ver con lo espiritual, con el interior de cada persona. No tiene que ver con una religión específicamente, ¿sí? Entonces, por eso yo les digo que esto es muy importante porque tiene que ver con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. ¿Se entiende, chicos, hacia dónde estamos yendo? Sí, señor. Perfecto. Bueno, genial. Vamos a seguir entonces. eh, a ver qué podemos sacar más de nuestra presentación, eh, porque estamos ya hablando prácticamente de todo sin necesidad de mirar la presentación. Entonces, vamos a ir pasando esto de repente y llegaremos a la parte que sí me interesa que sepan porque es lo que nos va a ayudar a... Ay, no, se está colgando la computadora. A ver un poquito. Acá. Esperen que un ratito voy a pasar directamente a la parte que me interesa que sepan. Acá, este es uno de los aspectos que nosotros ya habíamos hablado también en algún momento, porque no podemos no hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo accedemos nosotros a conocer esos afectos? O sea, ¿cómo conocemos nuestras emociones o nuestros sentimientos? ¿Cómo accedemos al mundo de nuestros afectos? Hay varios métodos, varias herramientas o técnicas que podemos utilizar para poder acceder. Una es la famosa observación, la observación externa, que es una premisa del conductismo, ¿verdad? De repente que, bueno, la conducta observable es la que la conducta manifiesta, es la que se observaba y de la que se sacaban las conclusiones. Pero ¿qué pasa? Esto en realidad es algo un poco limitante porque como sabemos hay muchas cosas que no son manifiestas, o sea, no se manifiestan y por lo tanto para la observación no son dignos, o sea, no se pueden recopilar como datos porque no se observan. Entonces esa es una limitación de lo que es la observación externa, como propone el conductismo. Y la otra tiene que ver con una cuestión un poco más subjetiva, que a mí particularmente, y conste que yo sigo la corriente cognitivo-conductual, que es una rama del conductismo, la introspección. Si bien también tiene sus limitaciones, ¿por qué? Porque dicen los conductistas y los de la corriente eh, cognitiva, ¿verdad? Que la introspección es una herramienta válida, pero tiende a ser muy subjetiva. ¿Por qué? Porque el análisis lo hago yo mismo de mi interior y manifiesto y expreso lo que yo quiero expresar o manifestar nada más. Eso es lo que dice. Por eso dicen que la introspección es algo muy subjetivo. En cambio, sin embargo, digo, si la persona quiere hacer el cambio, si la persona quiere ser ayudada, si la persona quiere salir de ese esquema que hasta ahora no le estuvo funcionando, tiene que ser sincera, por supuesto. Y la única forma de ser realmente sincera y de acceder al interior de la persona es a través de la introspección. ¿Qué mejor que escucharlo de la propia persona más que darle yo una interpretación desde mi perspectiva con la observación? ¿Qué pasa de repente si yo estoy observando que una persona está llorando, lagrimeando, por ejemplo? Yo puedo asumir que la persona está llorando porque le pasó algo, porque está triste. Sin embargo, la persona a lo mejor está llorando porque está contenta por algo y la emoción se expresa de la misma forma. No, acuerden que no todos son eufóricos cuando lloran o son muy ensimismados cuando lo están haciendo. Ese llanto, esa lágrima, las lágrimas que salen pueden verse igual si es por tristeza o si es de alegría, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ambas tienen sus limitaciones, ¿verdad? Pero son ambas también herramientas útiles que se pueden complementar, ¿sí? Se pueden complementar. Entonces, esas son de repente las dos formas principales de poder acceder a las emociones. Después ya están los instrumentos de repente que nos ayudan a identificar emociones a través de preguntas, a través de un cuestionario, a través de premisas básicas que me hacen identificar a mí
cómo yo me siento con tal o cual situación, por ejemplo, ¿verdad? O cómo yo me comporto ante tal o tal situación, ¿sí? La relación entre manifestación corporal y emoción o sentimiento no es como se dieron los dos acontecimientos distintos, ¿sí? Una emoción espiritual que produce una reacción somática. Más bien, hay que decir que el fenómeno afectivo posee una dimensión somática, de hecho psíquico al que llamamos emoción. La emoción es justamente la expresión somática de lo que yo tengo acá psíquicamente, ¿sí? Por eso decíamos hace rato que muy difícil es que se manifieste una emoción sin una manifestación física o corporal de esa emoción, ¿sí? No, no es, por ejemplo, que yo estoy así y digo, estoy muy feliz y estoy así con mi cara larga, ¿verdad? Si estoy muy feliz, por supuesto que lo voy, no somos Merlina Adams, ¿verdad? Solo ella puede hacer eso. Pero en cambio nosotros manifestamos nuestra alegría o nuestra emoción de felicidad, de alegría, a través de la expresión de nuestro rostro, por ejemplo. ¿Verdad? Las lágrimas de cocodrilo, bro. Claro, también esa, incluso lo sentimos acá, desde acá, es como que nos da una sensación de querer sacar eso que sentimos porque queremos hacérselo saber a los demás. No se dan todas las personas ese querer hacérselo saber a los demás, porque eso también depende de la personalidad de cada uno. Las personas que son ensimismadas e introvertidas a lo mejor no la van a expresar, pero solas sí la van a manifestar. Qué feliz que estoy, que cómo me alegro que me haya salido esto, cómo me alegra que esta situación se haya resuelto. Para mí nomás. Pero eso no quiere decir que no se manifieste. Se manifiesta, pero no se demuestra a lo mejor, a los demás. ¿Se entiende ese punto, chicos? ¿Sí? Sí, Siempre van acompañadas de una expresión corporal, una manifestación corporal, que es la conducta emotiva. Por eso se llama conducta afectiva, porque la conducta implica una manifestación, ¿verdad? Una manifestación de algo psíquico, ¿sí? Bueno, lenguaje no verbal. el lenguaje también no verbal, así mismo. Eso es muy importante para ustedes, para nosotros como psicólogos, porque muchas veces, eso que mencionó César es muy importante, vamos a quedarnos un ratito ahí. El lenguaje no verbal muchas veces dice más, eso vimos el año pasado, ¿se acuerdan? Dice más Ujú. que el lenguaje verbal o lo que manifestamos, ¿sí? A lo mejor vos me decís, profe, ¿puedes darnos 3 semanas más para la tarea número 6? Y yo, bueno, les voy a dar. ¿Qué les dijo más? ¿Ese bueno les voy a dar o mi expresión de, ¿verdad? ¿Se entiende El, el punto? la expresión, profe, de que De que no me incrédula gustó, o de mala gana. claro, de que no me gustó lo que me propusieron, pero acepté al final por X motivos, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, la Sí, expresión, y ese fue mi lenguaje no verbal, dijo mucho más para ustedes seguramente, y yo a lo mejor ni me di cuenta de lo que hice, a lo mejor hice así, sentí eso, pero lo hice de forma automática. No es que yo pensé, ah, bueno, voy a poner mi cara fea para que se den cuenta de que no me gusta lo que me están planteando y ahí empiezo. No, yo lo hago directamente y es lo que ustedes perciben, pero esto transmite una emoción, transmite lo que yo realmente sentí. ¿Se entiende? Bueno, Mm. ahora, en cómo yo, cómo se manifiestan las emociones en las personas. ¿Cuál es el proceso que siguen para que la emoción se manifieste? Vamos a ver esto. Existen cuatro o algunos elementos, dice acá nuestro material, de que que nos indican a nosotros cómo se van a ir expresando las emociones. ¿Qué es lo primero que ocurre cuando una emoción se va a manifestar? Existe un suceso o un objeto desencadenante de dicha emoción. O sea, la emoción salta, aflora o se expresa porque algo previamente detonó esa manifestación, ¿sí?
¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay una causa que pone en marcha el mecanismo de manifestación de una emoción. Por ejemplo, el miedo ante un peligro, la alegría de encontrarse con una persona querida, etc. Es oportuno señalar también que no todas las emociones son igualmente objetivas. Hay temores infundados causados por un objeto poco relevante. Eso es un punto aparte, porque eso tiene que ver ya con otras cuestiones relacionadas con lo que conocemos como ansiedad o fobias de repente. Pero siempre existe un suceso que hace que yo manifieste una emoción. Primer paso del proceso. Objeto desencadenante. Objeto o suceso desencadenante. Cuando hacemos, por ejemplo, a mí me tocó hacer allá por el año 2007, en mi práctica, una de las prácticas de las tantas que hicimos en la Policía Nacional a través del sistema 911. Hacíamos atención psicológica de emergencias vía telefónica. Y para poder identificar el hecho de la llamada, nosotros primero teníamos que identificar el suceso precipitante o suceso desencadenante. Porque siempre hay un motivo que hace que la persona llame y, ay, ¿sabes qué? No quiero saber nada de mi vida, me siento deprimido, siento que lo que hago ya no tiene más sentido, ya no quiero vivir, etcétera. Siempre hay un suceso. Entonces, eso es lo primero que se identifica para poder hacer después la, ir descubriendo lo que viene después, o el motivo de lo que sucede, o de la emoción que se va manifestando. Segundo paso, segundo punto. Después de que se identifica, después del suceso, ese suceso justamente es el que propicia una perturbación anímica o una alteración anímica, que es la forma en que cada uno de nosotros presentamos lo que sentimos, que es obviamente parte de la realidad. ¿Sí? Ante el objeto desencadenante, el sujeto siente esta emoción surgiendo a medida que yo voy, a medida que el objeto desencadenante se presentó, se manifiesta una expresión anímica de esa emoción. ¿Sí? Esa realidad exterior posee un valor positivo o negativo, de acuerdo a la emoción que yo vaya a manifestar. Acuérdense que las emociones pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿sí? Con respecto a mi subjetividad. ¿Por qué dice con respecto a mi subjetividad? Porque yo la expreso según cómo mi cuerpo o como yo la tome. A lo mejor yo puedo expresarla de forma menos intensa que otra persona. A lo mejor yo expreso mi emoción positiva de alegría a través de una sonrisa y ya está. Otra persona, no sé, Manuel o César o Eli, a lo mejor se ponen a llorar de tan emocionados que están por una noticia, por ejemplo. Entonces la manifestación conductual o la expresión de esa emoción tiende a ser algo subjetivo desde el punto de vista de cada uno. ¿Sí? Después, tenemos entonces primero suceso o objeto desencadenante. Segundo, se presenta una alteración o perturbación anímica. Después tenemos la manifestación física, ¿sí? La manifestación física. Ahí entra, por ejemplo, la sudoración, la palpitación, la aceleración del ritmo cardíaco, un dolor de cabeza, temblores, por ejemplo, ¿sí? Que muestran justamente que es imposible desconectar esa parte interior de la parte corpórea o de la parte exterior, ¿sí? Y pueden ser de distintos tipos. Es lo que comúnmente nosotros llamamos, a ver si recuerdan cómo le solemos llamar a las manifestaciones físicas de nuestro psiquismo. Somatización. Muy bien, somatizar, ¿verdad? Somatización. Todo esto está relacionado con eso, son somatizaciones de nuestro psiquismo, ¿sí? Reacciones viscerales, ritmo cardíaco, presión arterial,
problemas digestivos, reacciones musculares, escalofríos, temblores, todo lo que sea físico, todo lo que sea una manifestación física tiene que ver con la alteración orgánica, ¿sí? Tercer punto, alteración orgánica o síntomas físicos. Después tenemos por último la conducta en sí, o sea, la conducta práctica, o sea, lo que yo manifiesto después. Se trata de una conducta que se rige básicamente por el esquema atracción o rechazo con respecto a la realidad, o sea, con respecto a lo que capté o con respecto a la emoción que fui sintiendo, ¿verdad? Las emociones son impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática, dice. Pero en el caso del hombre, este automatismo viene mediado por la voluntad. Por ejemplo, ante una emoción de miedo, yo puedo salir corriendo de esa situación que me genera miedo, por ejemplo. Entonces mi conducta es correr, salir corriendo. O ante una, de repente estoy siendo, por ejemplo, asaltado. No es el mejor ejemplo, pero para entender nomás. O sea, no es ejemplo de lo que hay que hacer, no hay que hacer esto que voy a decir, pero para entender. Nos están asaltando. Algunas personas reaccionan en forma automática. Se ponen a golpes con el asaltante, inclusive exponiendo sin pensar su propia vida, porque el asaltante puede tener un arma blanca o arma de fuego, ¿verdad? Y se expone. Esa es la conducta que la emoción de miedo o la emoción quizás de rabia o de ira que me generó en ese momento, la manifestación conductual es enfrentarme a esa persona, por ejemplo. ¿Sí? Dijimos ya la vez pasada que en parte depende de la voluntad y en parte puede ser también algo que se manifiesta de forma automática sin pensarlo, así entre comillas, sin pensar, porque estamos programados de repente, o sea, programamos a veces ciertas emociones para que se manifiesten de la misma manera ante situaciones diferentes. ¿Se entiende? Sí, Bien. Aparte de esto, voy a seguir hablándoles siempre porque es importante que ustedes lo sepan. Están también las patologías. Que en las patologías no podemos hablar, por decirlo de alguna forma, de voluntad propiamente dicha. Ahí hablamos más de una conducta que está relacionada justamente con esa patología, que por ser una patología escapa de mi voluntad, de mi motivación para hacer o no hacer, simplemente se dan por per se del trastorno. O sea, porque son del trastorno, son características o criterios o manifestaciones del trastorno mismo. Ejemplo, y recuerdo así un meme que se suele poner así en las redes sociales con respecto a la depresión, por ejemplo, que dice, tipo le dice una persona a otra, estoy deprimido, no tengo ganas, eh, ya no tengo ganas de hacer las cosas, no quiero salir. Y le dice la otra persona, no estés así, anímate, salí, hace cosas, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es como decirle a una persona que, eh, no sé, que no tiene una mano, que no tiene un brazo, no, no te preocupes porque no tienes brazos, levanta ¿cómo? los brazos igual. ¿Entendés? ¿Entienden? Sí, hace poco había uno que se hizo con el barco, ese que trancó todo el canal de Suez. A ver, contanos un poco, César. ¿Viste el caso del barco? Y que Sí, trancó todo y que había una topadora chiquitita al lado moviendo la mm, arena. sí, Y era así mismo, no estés mal, no sé qué, era la topadora y el, no sí. me hizo acordar nomás, mismísimo. Claro, y va a lo mismo, ¿verdad? Tipo, bueno, si la depresión fuese, o sea, si el tratamiento de la depresión fuese solamente, no, no te pongas, no te vayas a deprimir, ponete bien. Ah, bueno, sí, ya no estoy más deprimido, ya estoy bien, ¿verdad? Es eso. Profe, una vez escuché también un ejemplo con tema de los diabéticos, por ejemplo, Mm. que come algo dulce y se descompensa y es como decirle, no, te viene a descompensar, está todo bien. Exactamente.
No te vayan a sentir mal, le decís de repente. Sí, Y está convulsión, está ya con una, ¿cómo se dice? Un coma diabético, ¿verdad? sí, Así mismo es. Totalmente. Por eso es que tenemos que ser capaces nosotros, como psicólogos, de identificar cuando algo ya no es simplemente producto de la voluntad o la no voluntad. Por eso es que yo siempre les digo, me voy a mi área para contarles, para hablarles un poco del área de las adicciones. Generalmente decimos, queremos decir al menos, ¿verdad? No, vos tenés que tener también voluntad para salir de esto. Perfecto. Una pequeña pizca de voluntad se le puede pedir al paciente, pero no depende solamente de la voluntad. ¿Por qué? Porque es una patología, es una enfermedad, es un trastorno. Pero ¿a qué apuntamos cuando le decimos tenés que tener voluntad? A que la persona desea y tiene que querer ser tratada, por ejemplo. No le puedo yo decir, no, tenés que tener voluntad para no consumir más, puesto que sabemos que el consumo de ciertas sustancias genera justamente una tolerancia en el cuerpo que después desarrolla la dependencia, por ejemplo. O sea, cuando yo soy dependiente, yo no puedo decir, ah, no, hoy no voy a consumir. O si yo soy alcohólico, no puedo yo decir, no, hoy nomás voy a tomar para compartir medio vasito nomás. Si ya soy alcohólico, no voy a poder tomar medio vasito nomás. ¿Se entiende? Ella escapa de mi voluntad, porque ya soy un enfermo, ya tengo manifestaciones físicas y psicológicas de mi trastorno. ¿Se entiende ese punto, chicos? Eso es demasiado importante. sí, Y se profe. da con todos los trastornos y con la depresión. Es lo más común es que vamos a escuchar, no estés deprimido, no te pongas mal. No, no, vos valés mucho, salina de ese estado. A la persona le importa lo que vos le decís en ese momento de que vale, no vale, lo que sea. No tiene la capacidad para entender eso. ¿Se Profe, esa debe comprende? ser la parte más difícil de la profesión, el tratar de encontrar un límite entre lo que es posible trabajar con su voluntad y la otra parte que ya es algo más, eh, eh, como dijiste recién, que ya es algo más, Claro, más producto y de la enfermedad. sí, Claro. sí, Por eso es que para poder tratar patologías o trastornos así, debemos eh, conocer mucho la patología que vamos a tratar. Por eso yo soy partidario y siempre le digo a los alumnos, especialícense en un área, no quieran ser todólogos, no quieran tratar depresión, ansiedad, adicciones, eh, trastorno de personalidad, trastorno disociativo. O sea, traten de enfocarse en algo específico para que justamente puedan hacer bien ese trabajo, ¿verdad? Por eso es que existe justamente la especialización en las áreas, ¿verdad? O sea, que yo tengo colegas que me derivan, por ejemplo, cuando es un caso de adicciones. Lo mismo si nosotros nos llega de repente un caso que es de salud mental o un problema, un trastorno psiquiátrico propiamente dicho sin consumo de drogas, yo derivo también al psiquiátrico o al hospital de clínicas donde van a recibir tratamiento más especializado para su patología. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos que ser capaces de hacer. Poder trabajar bien en un área, en el área que nosotros consideramos que nos interesa y hacer bien esa parte. ¿Sí? Bueno, vamos a lo último. Después vamos con la tarea. Les voy a mostrar. Me parece que no se ve bien mi letra. Vamos a ver. ¿Ven ahí? Voy a sí, poner. profe, ¿Se ve? Sí, Ok. Entonces, estos cuatro elementos son necesarios para definir a una emoción, ¿sí? Eso tienen que saber bien ustedes, chicos. Eso, si ustedes comprenden, se les va a quedar así sin necesidad de leer y de memorizar. Se les va a quedar porque se entiende que van en forma de proceso, ¿sí? Después de analizar cada caso, todos estos elementos podemos llegar a identificar, definir y entender correctamente de qué sentimiento se trata o de qué emoción se trata. La relación entre estos elementos no es contingente, sino necesaria porque se mantiene constante en todos los casos.
sea que este proceso siguen casi todos los mismos. Claro que cada uno con diferente intensidad, con diferente forma de manifestar, pero siempre hay un suceso, una conducta psíquica, una conducta orgánica, perdón, una manifestación orgánica y después la conducta en sí. ¿Verdad? El hecho que, la reacción que yo tengo ante esa situación o ese objeto, por ejemplo. ¿Sí? Y son obviamente correlativos entre sí porque van uno seguido de otro. No va a aparecer primero la conducta y después voy a después al final, eso es, después aparece el motivo, ¿no? A lo mejor lo identifico después, pero no es que eso aparece después. Se da en este orden, pero con diferente intensidad para cada uno. ¿Sí? Bueno, entonces hasta aquí nuestra clase de hoy con respecto a lo que es la presentación que les preparé. Y en la próxima clase vamos a continuar hablando de esto porque es un poco larga esta parte porque es importante también. No digo que lo demás no sea, pero esto es mucho más importante porque está muy relacionado con la carrera. Ustedes ya saben, ¿sí? Bueno, Sí, profe. ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? Para pasar a mostrarles lo de la tarea antes de que se nos termine otra vez el tiempo. No, No, profe. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Van a leer, por supuesto, y van a entender mejor, ¿sí? Sí, se entendió, profe. Perfecto. Bueno, vamos ahora a lo de la tarea. Les quiero mostrar para explicarles en qué consiste, porque es algo diferente a lo que hicimos hasta ahora, ¿sí? Voy a compartir nuevamente pantalla. Este es el material número 9, profe. Material número 10. Todavía creo que no está eh, visible. Esperen que les voy a poner enseguida ya visible. Un ratito. Ahí ya ven la pantalla. ¿Ya pueden No, ver? ¿No? Todavía. el material no. El material, ¿no? En Word no ven nada todavía. En la plataforma, No, acá en la pantalla, en pantalla. Acá. Ahora no. está empezando a compartir, dice profe. Ahí sale. Ahí se ve. Ok. Bueno, vamos a leer y les voy a explicar en qué consiste, ¿sí? Tarea 10, perdón, clase 10, tarea 6. Identificación, expresión de las emociones, ¿sí? Para ir adentrándonos en el mundo de las emociones, te propongo esta actividad. O les propongo, tiene que ser, o les propongo esta actividad. La misma debe ser realizada en grupo, ¿sí? Van a realizarla los tres juntos como trabajo compartido, trabajo colaborativo, trabajo en equipo, como quieran llamarle, para ir practicando y conociendo tus emociones y las de tus compañeros a través de la experiencia. El objetivo de esta actividad es aprender, perdón, a expresar las emociones que sentimos en diferentes aspectos de la vida usando experiencias o situaciones reales. Y acá viene la parte que van a hacer. Para ello, les pido que seleccionen un ámbito de su vida sobre el que les gustaría reflexionar. Alguna experiencia que hayan tenido en donde en donde sintieron alguna emoción, sea positiva o negativa, ¿verdad? Puede ser en el trabajo, en la familia, en los ratos de ocio, entre las amistades, la salud, etcétera. Cada uno de ustedes tendrá que pensar en una anécdota o anécdotas dentro del ámbito seleccionado, laboral, familiar, etcétera, compartirlas con sus compañeros y explicar qué emociones les generan o les generaron dichas situaciones, ¿sí? Cada uno deberá realizar un comentario personal sobre lo reflexionado, escribirlo en el apartado que les dejo más abajo y subirlo de forma individual en su cuenta. Yo le pongo la cuenta en cada uno en su espacio, ¿verdad? Que es el siguiente cuadrito el que tienen que completar. Alumno A, a ver, voy a ir por orden acá de aparición
en las ventanitas de la cámara. Alumno A, no sé, Manuel Ayala. Alumno B, César Pros. Alumno C, Elizabeth Martínez, era Eli, ¿verdad? Martínez. Bueno, Rodríguez. Rodríguez. Ok, profe. Rodríguez Pico es. Ah, mira Rodríguez vos. Martínez. Ah, ahí está. No me fui tan lejos. Bueno, aquí tienen ustedes las tres cosas que yo quiero que desarrollen. Primero van a identificar ustedes la situación, o sea, van a seleccionar la situación. Por ejemplo, Manuel habla de, por ejemplo, una experiencia en el trabajo. Entonces describen, y esto, mientras que Manuel habla, César y Eli van a estar también ahí. Lo pueden hacer así de forma, a través de una sesión de Zoom o a través de una videollamada del WhatsApp, ¿verdad? Pero lo más importante es que quiero que los tres estén en el mismo tiempo haciendo juntos, como si fuera que lo están haciendo de manera presencial, ¿sí? ¿Cuándo tenemos libre tu clase? ¿Eh? ¿Cuándo tenemos libre otra vez tu clase? Libre y seguramente en mayo. No, falta tanto. Sí, Está tenemos pidiendo una... mucho, profe. Hoy es la última clase del mes de abril. Abril. Sí. Esperen, voy a mirar y les voy a decir ya. Para que puedan hacer ese día. No, y pensé nomás porque de Sí. repente en otro momento coincidir los horarios es Es complicado. difícil, sí. Me parece muy bien. Vamos, les voy a decir. A ver un poquito. No, hay examen todavía en mayo, ¿verdad? Nada. No Que yo tengo mi recuerde. calendario acá, mano. No, creo que no. Bueno, el lunes les puedo dar libre. ¿Sí? Entonces el lunes ustedes hacen ya esto. Ok. Porque hasta ese día les voy a habilitar nomás hasta las 23:59 para que puedan hacerlo en ese horario de 17 a 18, perdón, 19 a 20 y algo. Entonces Buenísimo. hacen ahí ustedes su sesión y hacen esto. ¿Sí? Entonces el 3 tienen libre y tenemos clase el 10, el 17 y el 24. Y después el 31 otra vez van a tener libre de mayo. ¿Sí? Buenísimo. Gracias. Bueno, entonces, están entendiendo, ¿verdad? Cada uno va a hablar de una situación. Las tres situaciones deben estar en la hoja. Los tres me tienen que entregar las tres, de las situaciones de los tres. Van a identificar emociones que se presentaron en dicha situación. Por ejemplo, Manu, por ejemplo, en ese momento yo sentí mucha rabia, sentí también un poco de angustia por tal y tal cosa, ¿sí? O sea, es la identificación justamente de la emoción ante esa situación. César la misma cosa, él y la misma cosa. Y por último, una pequeña reflexión que tiene que ver con lo que al final, después de ya haber pasado esa situación, después de haber expresado dichas emociones, ¿qué hicieron ustedes? Nos queda menos de un minuto. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué ¿Sí? nos enseñó? ¿Qué les enseñó? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué sintieron después cuando ya se enfriaron, por decirlo de alguna forma, las cosas? Todo eso quiero que hagan esa reflexión. Obviamente todo el trabajo es individual, pero va a ser compartido porque lo van a compartir entre ustedes y cada uno va a ir completando su cuadrito y los tres me van a entregar el mismo cuadro con las tres Ok, situaciones. profe. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Bueno, Sí. entonces esto lo van a hacer ustedes el lunes. Y bueno, hasta aquí porque se está a punto de cerrar ya nuestra sesión. Ha sido un placer nuevamente compartir y cualquier consulta, escriben y resolvemos, hablamos sin problema. ¿Está bien? Gracias, profe. A Chao, ustedes. chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, compa. Cuídate.